En ciertas noches, el velo entre los vivos y los muertos se vuelve tan delgado que hasta el suspiro de un alma puede sentirse. El Día de los Muertos no es solo una celebración, es un antiguo pacto entre dos mundos, una danza sagrada entre la luz y la sombra, donde las almas regresan para compartir el pan, el fuego y el recuerdo. Pero, ¿de dónde nace esa tradición? ¿Qué fuerzas ocultas se esconden detrás de las flores de cempasúchil, las calaveras y los altares? Esta noche abriremos la puerta del misterio para descubrir su verdadero origen. Acompáñame en este viaje al corazón de la muerte, donde los espíritus caminan entre nosotros. Yo soy Gitana Aluca, y lo que escucharás tal vez despierte algo que dormía en tu interior. En casi toda América Latina, cuando llega noviembre, el aire cambia. El viento parece traer voces antiguas, los colores se vuelven mucho más intensos y el aroma a copal y flores invade todos los caminos. No es casualidad, es la época en que los vivos abren sus puertas a los muertos. El Día de los Muertos no es solo una festividad, es una ceremonia de reencuentro. En cada altar encendido, en cada vela que titila, late una promesa. La muerte no es el final, es solo el regreso. Antes de que existieran las iglesias y las cruces, los pueblos originarios de América ya celebraban el ciclo eterno de la vida y la muerte. Los mexicas, por ejemplo, dedicaban todo un mes al culto de Mictecacihuatl, la señora de la muerte, guardiana de Mictlán, el inframundo azteca. A ella se ofrecían alimentos, flores, cantos y corazones llenos de memorias. Para ellos, morir era simplemente cambiar de forma, una transformación espiritual que merecía respeto y ritual. En el sur del continente, los pueblos andinos también celebraban el retorno de los difuntos durante la cosecha. Creían que las almas volvían a visitar a sus hogares y por eso preparaban mesas, rituales con hojas de coca, chicha, panes en forma de muñecos y velas de cebo. Esa tradición ancestral fue tan poderosa que incluso después de la llegada del cristianismo sobrevivió, disfrazada bajo los nombres de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Cuando los colonizadores trajeron la religión católica, intentaron reemplazar las antiguas costumbres indígenas por las suyas. Pero los pueblos latinoamericanos no olvidaron. En lugar de borrar sus creencias, las mezclaron. Y así nació lo que hoy conocemos como el Día de los Muertos, una fusión de la espiritualidad europea con la sabiduría mística americana. En México, el 1 y 2 de noviembre se convirtieron en días sagrados. Las familias decoran altares con fotos, velas, incienso, agua, pan de muerto y flores de cempasúchil que guían el camino de las almas con su color dorado. Cada objeto tiene un propósito espiritual. El agua calma la sed del alma tras su largo viaje. El pan simboliza la tierra y el ciclo de la vida. Las velas representan la luz del espíritu. Las flores son el sendero por donde los muertos encuentran el camino del regreso. Pero detrás de cada elemento hay una vibración mucho más profunda. El altar es en realidad un portal, una conexión entre el mundo visible y el invisible. Aunque México es el país más reconocido por esa celebración, el Día de los Muertos se vive con mucha intensidad en muchos otros rincones de América Latina. En Guatemala, por ejemplo, las familias elaboran los barriletes gigantes, cometas inmensas que vuelan sobre los cementerios. Se cree que sus hilos de colores llevan mensajes a los difuntos, una comunicación espiritual entre el cielo y la tierra. En Bolivia se celebra la fiesta de las ñatitas, donde las personas adornan cráneos humanos, sí, verdaderos cráneos, con flores, cigarrillos y velas, agradeciendo las almas que protegen sus hogares. En los Andes peruanos, el Tantahuahua
Un pan en forma de bebé o espíritu representa a los seres que han partido y se comparte entre los vivos con una bendición. En Ecuador, la tradición se mezcla con la bebida morada llamada colada morada, elaborada con frutas, especias y maíz morado, ofrecida a las almas que visitan durante la noche. En Colombia y Venezuela, las fechas se asocian con misas, flores y oraciones, pero en las zonas rurales aún persisten las veladas espirituales, donde la gente conversa con los muertos, pidiéndoles protección y consejo. Y en Argentina, especialmente en el norte, se conservan costumbres heredadas de los pueblos andinos, mesas con ofrendas, velas encendidas, pan casero y música que acompaña el regreso de los ancestros. Detrás de cada color, de cada flor y de cada ofrenda hay una verdad mucho más profunda. El Día de los Muertos no solo se honra a quienes se fueron, nos recuerda que todos somos partes de un mismo círculo, que la muerte no es oscuridad, sino tránsito, que el alma, al cruzar el umbral, no se extingue, sino que se transforma. Para quienes saben mirar, ese día no es de tristeza, sino de magia. El fuego de las velas no solo ilumina altares, también revela presencias. El perfume de copal no solo purifica el aire, abre las puertas al más allá. Y en la noche del 2 de noviembre, cuando los relojes parecen detenerse, hay quienes juran sentir un roce, un susurro, una caricia invisible. ¿Son los muertos que regresan? ¿O es la memoria que se manifiesta con forma de espíritu? Nadie lo sabe con certeza, pero todos en silencios dejan una vela encendida, por si acaso. El Día de los Muertos no pertenece solo al pasado, es una herencia viva, una promesa que se renueva cada año, porque mientras alguien recuerde tu nombre, no estarás del todo muerto. Y mientras las flores sigan abriéndose sobre los altares, las almas seguirán cruzando el umbral, atraídas por el amor, la fe y el misterio. Así, en cada rincón de Latinoamérica, los pueblos mantienen encendidas la llama de sus antepasados, un recordatorio de que el verdadero poder no está en desafiar a la muerte, sino en comprenderla, porque al final todos somos viajeros del mismo camino, el que une este mundo con el otro. Cuando el sol cae a fines de octubre y las noches se llenan de un silencio denso, algo antiguo despierta en Norteamérica. Las fronteras del tiempo parecen borrarse, y en las calles, altares y cementerios, las almas cruzan el velo una vez más. Aquí, el Día de los Muertos no es solo una costumbre heredada, es una energía viva que se expande, se transforma y sigue creciendo aún más. En el corazón de México, esta celebración no es una simple fecha, es una identidad. Cada 1 y 2 de noviembre, las familias abren sus puertas para recibir a los espíritus de sus seres queridos. Los altares u ofrendas se levantan con flores de cempasúchil, fotos, velas, incienso, comida, agua y pan de muerto. Pero más allá de la belleza visual, todo tiene un propósito espiritual. Guiar a las almas desde Mictlán, el mundo de los muertos, hasta el hogar donde fueron amadas. Se dice que el aroma de cempasúchil, la flor del sol, brilla tanto que su color dorado ilumina el camino del espíritu. El humo del copal limpia el aire y protege a los vivos del desequilibrio energético que puede traer la presencia de los difuntos. Las velas representan el fuego de la vida y el agua es el vínculo entre ambos mundos, el líquido que alimenta el alma y calma su sed después del largo viaje. Durante esas noches, las calles se llenan de música, calaveras pintadas y desfiles luminosos. Las risas se mezclan con oraciones y la muerte deja de ser una enemiga para convertirse en una vieja compañera. México no teme a la muerte, la celebra, la honra, la pinta de colores, la viste de flores, porque para el espíritu mexicano morir no significa desaparecer, significa regresar aunque sea por un instante. Esta tradición tiene raíces que se hunden miles de años en el pasado. Los antiguos mexicas, mayas, purépechas y totonacas ya honraban a sus muertos antes de la llegada de los españoles. Sus rituales estaban dedicados a Mictecacihuatl y Mictlantecutli, los señores del inframundo, guardianes del ciclo eterno. La muerte para ellos no era un castigo ni una tragedia. Era parte del equilibrio sagrado.
Cuando llegó el cristianismo, las celebraciones indígenas se fusionaron con las festividades europeas de todos los santos y fieles difuntos, pero el espíritu original sobrevivió. Las flores, el fuego, los alimentos, la música, todos siguen siendo símbolos aún de una fe mucho más antigua, una espiritualidad que entiende la muerte como continuidad, no como final. Con el paso de los siglos, millones de mexicanos emigraron hacia los Estados Unidos, llevando consigo su cultura, su fe, su relación sagrada con la muerte. Y fue allí, en los barrios latinos de California, Texas, Arizona y Nuevo México, donde el Día de los Muertos comenzó a renacer en una nueva forma. Las calles de Los Ángeles y San Antonio se llenan cada año de desfiles, murales, danzas y altares públicos, en parques, museos y plazas. Las comunidades levantan ofrendas gigantes para honrar no solo a sus familiares, sino también a figuras que marcaron la historia, a artistas, líderes, músicos, incluso víctimas de injusticia. El Día de los Muertos en los Estados Unidos se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural, un puente entre generaciones, una afirmación de identidad. Pero también, poco a poco, los estadounidenses no latinos han comenzado a participar. Muchos sienten en esta tradición algo que su propia cultura perdió: la conexión con los antepasados, la aceptación del ciclo natural de la vida. Así, el Día de los Muertos dejó de ser una celebración mexicana exclusiva para convertirse en un ritual universal de memoria. En el norte, esta festividad ha adoptado un rostro artístico y espiritual a la vez. Las catrinas, con sus rostros pintados y vestidos coloridos, se han convertido en íconos del equilibrio entre la belleza y la muerte. Los altares comunitarios mezclan símbolos indígenas con arte contemporáneo, y en los cementerios, entre luces y músicas, hay algo más que homenaje: hay magia. Porque cuando un pueblo transforma su dolor en color, su pérdida en danza y su miedo en arte, está realizando un acto espiritual. El Día de los Muertos en Norteamérica no es solo tradición, es un portal emocional y energético, un llamado al alma para recordar quiénes somos, de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. Al final, más allá de las fronteras, los idiomas y las banderas, la esencia del Día de los Muertos sigue siendo la misma: la certeza de que el amor es mucho más fuerte que la muerte. Cada vela encendida, cada flor ofrecida, cada pan compartido es una llave. Sí, una llave que abre el camino entre los mundos, porque cuando el corazón recuerda, los muertos escuchan, y cuando los vivos honran, los muertos regresan. Así, cada noviembre, Norteamérica entera vibra con una energía antigua, poderosa y luminosa, una energía que susurra en la oscuridad. Nadie muere del todo, mientras alguien lo recuerde. Cuando el sol se apaga sobre el Caribe y el aire se llena del perfume del tabaco, del ron y de la flor marchita, algo se mueve entre los mundos. Los muertos despiertan y los vivos los reciben con fuego, música y oración. En Centroamérica y las islas del Caribe, el Día de los Muertos no se vive con un simple homenaje, es una invocación, una comunión sagrada entre el cuerpo, el alma y las fuerzas que habitan el umbral. Cada región tiene su forma de llamar a los difuntos, pero todas comparten un mismo secreto ancestral: la muerte no separa, transforma. En Guatemala las almas viajan impulsadas por el viento. Cada 1 y 2 de noviembre los cielos se llenan de barriletes gigantes, cometas coloridos que se elevan por los cementerios. No son solo adornos, son mensajes. Se cree que el sonido del papel al moverse comunica los deseos de los vivos hacia los muertos. El aire se convierte en un puente, un canal donde los espíritus suben y bajan, guiado por los hilos de quienes aún los aman. Las familias preparan ofrenda con frutas, flores, panes y aguardiente. Se sientan junto a las tumbas, comen, beben y comparten historias. No hay silencio ni llanto, hay celebración. Porque para el pueblo los muertos siguen caminando a nuestro lado, invisibles pero presentes, como guardianes del tiempo. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, las comunidades rurales conservan tradiciones que mezclan el catolicismo con antiguas creencias indígenas. En los cementerios, las noches se encienden con velas, rosarios y canciones que duran
hasta el amanecer. Se dice que en esas horas, cuando el viento sopla desde el norte, las almas cruzan los campos y visitan los hogares que una vez habitaron. Algunas familias colocan un vaso de agua en las ventanas para que el alma cansada pueda beber antes de continuar su viaje. En Costa Rica y Panamá, los rezos se mezclan con cantos populares, creando una atmósfera entre lo religioso y lo místico. Los pueblos afrocaribeños invocan a los ancestros con tambores y plegarias, recordando que la vida y la muerte son solo dos ritmos del mismo tambor eterno. En el Caribe, el Día de los Muertos adopta formas distintas, pero todas vibran con una misma energía profunda y ritual. Aquí los cultos africanos que llegaron con la esclavitud se fundieron con el catolicismo y las tradiciones indígenas. De esa mezcla nació una espiritualidad viva, poderosa, llena de símbolos y secretos. En Cuba, por ejemplo, los muertos son venerados a través del espiritismo cruzado, la santería, en los altares llamados bóvedas espirituales. Ahí colocan velas, copas de agua, flores blancas y cigarros. Cada elemento tiene un propósito energético. El agua refleja la luz del alma, el tabaco atrae a los espíritus y las flores purifican el ambiente. Allí se habla con los muertos, no como memoria, sino como presencia. En Puerto Rico combina misa católica con ritos espiritistas. Se cree que las almas regresan al hogar y que si son olvidadas se vuelven inquietas, buscando atención en los sueños. Por eso, las familias colocan velas en las ventanas y rezan para que sus ancestros encuentren la paz. En República Dominicana, la muerte es celebrada con fuerza y respeto. Las misas de difunto se acompañan con tambores, cantos y banquetes, pero también hay una conexión mucho más profunda. Los misterios del vudú dominicano, donde los iguá, espíritus guardianes, protegen a los vivos y abren los caminos del más allá. En estas ceremonias, la frontera entre el cuerpo y el alma se disuelve. Los espíritus pueden poseer a los danzantes, hablan a través de ellos, aconsejan, advierten o simplemente comparten un trago de ron. Y en Haití, donde el vudú es raíz y alma, el Fedjede, la fiesta de los muertos, transforma las calles en templos de energía pura. Los jedes, espíritu de la muerte y del renacimiento, son invocados con tambores, fuegos y ofrendas de pimienta, café y ron. Bajo las máscaras y el humo, los cuerpos bailan poseídos por el espíritu de Barón Samedi, señor del cementerio, guardián de las almas. Para los haitianos, la muerte no da miedo, da poder. Es un recordatorio de que lo invisible sigue acá presente, que los muertos no se van, solo cambian de forma. En todo el Caribe, la muerte no es ausencia, es comunicación. Los ancestros son consejeros, protectores, guardianes de los secretos familiares. Y en cada altar, cada tambor, cada vela encendida, se repite el mismo mensaje. No hay olvido cuando el espíritu es recordado. El sonido del tambor representa el latido del mundo. El ron y el tabaco alimentan la energía de los espíritus y el fuego purifica. El agua devuelve el equilibrio. Estas prácticas, aunque distintas, comparten todas un mismo origen, la certeza de que el alma puede moverse entre los planos, que la muerte no es el final, sino el regreso al origen. Centroamérica y el Caribe guardan una sabiduría ancestral sobre la muerte, una sabiduría que no teme, sino que abraza. Aquí los muertos no son sombras, son energía. Viven en el humo del incienso, en el canto de los pájaros, en el resplandor de las velas. Y cuando llega noviembre, cuando los portales se abren y las almas cruzan los ríos del tiempo, el mundo entero se detiene. Porque en cada tambor, en cada flor, en cada susurro del viento, se escucha una misma voz, la de los que ya partieron, recordándonos que seguimos conectados, más allá del cuerpo, más allá del olvido. Porque al final, la muerte no existe. Solo existe el cambio, el regreso, el eco eterno del alma que vuelve a casa. Antes de que el cempasúchil abriera sus pétalos dorados bajo la luna, ya en Europa los pueblos antiguos danzaban frente al fuego para honrar a sus difuntos. En la oscuridad del otoño, cuando las cosechas terminaban y el frío regresaba, los humanos sabían que el velo entre los mundos se adelgazaba. Hace más de 2000 años, los celtas celebraban Samaín, la noche en que el verano moría y el invierno nacía.
Pero Samaín no era solo el cambio de estación, era el paso entre la vida y la muerte. Durante esa noche, los espíritus de los ancestros volvían a caminar entre los vivos. Las aldeas apagaban sus fuegos para luego encender uno nuevo en los montes, como símbolo de renacimiento. El humo y el fuego protegían a los hogares de los espíritus malignos y guiaban a los buenos. Los druidas, sacerdotes de la naturaleza, preparaban rituales de purificación, ofrecían comida a los dioses del inframundo y observaban los signos del cielo. Creían que el alma no moría, sino que cruzaba a otro lado, donde reposaba hasta su próximo renacimiento. Por eso la muerte no era temida, era parte del ciclo sagrado. Con el tiempo, cuando el cristianismo se expandió por Europa, el Samaín fue transformado en una nueva fiesta, All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. Pero las raíces paganas no desaparecieron, permanecieron ocultas en los rituales, en las velas encendidas por los difuntos, en las canciones que aún se entonan bajo la luna. En Escocia, Irlanda e Inglaterra, los campesinos dejaban comida en las puertas para apaciguar a los espíritus errantes. Encendían lámparas dentro de calabazas vacías, una costumbre que siglos después se convertiría en el famoso Jack o' Lantern. Cada luz era una guía para el alma perdida, una promesa de protección. Las mujeres tejían coronas con hierbas sagradas y recitaban conjuros para proteger a sus familias. Se creía que en esa misma noche los muertos podían visitar sus antiguos hogares, y que si uno escuchaba un golpe suave en la puerta, era mejor no abrir. A veces los muertos no buscan consuelo, sino compañía, pero no todo es oscuridad. El Samaín también era una celebración de vida. Las hogueras, las danzas, las máscaras y los banquetes servían para honrar la memoria de los antepasados y agradecer por las cosechas. Era una comunión entre los mundos, un reconocimiento de que lo invisible también forma parte de la existencia. Mientras el norte de Europa celebraba el Samaín, en el sur florecían otras costumbres. En Grecia se realizaban los ritos de Eleusis, dedicado a Perséfone, la diosa que moría cada otoño y renacía en primavera. Los griegos creían que el alma descendía al Hades y que solo el recuerdo podía mantenerla viva. En Roma, el mes de febrero, estaba consagrado a los muertos con las fiestas de Parentalia y Feralia. Durante esos días, las familias visitaban las tumbas y ofrecían pan, vino y muchas flores. El silencio se interrumpía solo por las oraciones. Los romanos decían que si un alma era olvidada, vagaría eternamente en la oscuridad. Cuando el cristianismo absorbió estas costumbres, las convirtió en lo que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Pero debajo del incienso, de los cantos y de las cruces, la esencia seguía siendo la misma: recordar para mantener viva la conexión con el más allá. Con el pasado de los siglos, Europa olvidó parte de sus raíces espirituales. El miedo reemplazó el respeto, la muerte se convirtió en tabú, pero las antiguas almas no se fueron, solo esperaron. Hoy, cuando las luces de Halloween moderno iluminan las calles, pocos recuerdan que esta fecha nació del respeto por los muertos, no del miedo a ellos. Las máscaras eran símbolos de protección, los dulces eran ofrenda y las calabazas pequeños altares de luz. En las zonas rurales de Irlanda y Gales aún se encienden velas en las ventanas para guiar a los espíritus familiares. En España y Portugal, la gente lleva flores y pan bendecido a los cementerios. En algunas aldeas del este de Europa, las mujeres dejan un plato de comida sobre la mesa durante toda la noche para el visitante invisible. El alma de Samaín, aunque disfrazada, sigue viva. Late en los rituales modernos, en el sonido del viento frío, en las sombras que cruzan las fronteras entre lo real y lo invisible. Así, desde las colinas brumosas de Irlanda hasta las playas doradas del Caribe, la humanidad ha repetido el mismo gesto milenario: encender una luz en la oscuridad para recordar a los que partieron. Porque en el fondo, todas las culturas hablan del mismo misterio: la muerte no destruye, transforma. La energía no desaparece, solo se mueve. Y cada año, cuando el otoño muere y los días se acortan, el velo se abre y los mundos se tocan. Algunos lo llaman Samaín, otro Día de los Muertos, pero el sentido es el mismo: honrar la memoria, reconocer el alma, mantener vivo el hilo que une a los vivos con los muertos. Y cuando esa noche llegue, cuando sientas el aire cambiar y una presencia rozarte la piel, no temas,
Quizás solo sea una voz antigua, una sombra conocida, un espíritu que vuelve a recordarte que nada termina, porque la muerte es solo la puerta del regreso. En Oriente, la muerte no es un final, es un soplo que se disuelve en el universo para volver a empezar. Mientras en Occidente se teme al último aliento, en Asia se lo honra como parte del gran ciclo, porque aquí la vida y la muerte no se oponen, se abrazan. En las montañas de Himalaya, en los templos de la India, en los jardines silenciosos de Japón y los altares encendidos de China, el alma no se despide, simplemente cambia de forma, como el agua que fluye, como el fuego que nunca muere del todo. En la India, la muerte no tiene rostro oscuro, se le llama moksha, y es el momento en que el alma se libera del ciclo de renacimiento. Según las antiguas escrituras del hinduismo, cada vida es solo una de las muchas estaciones de un mismo viaje espiritual. Morir no es desaparecer, es volver al origen divino. Por eso, cuando alguien muere, no se llora su partida, se celebra su tránsito. El cuerpo se entrega al fuego de las orillas sagradas del río Ganges, mientras los mantras resuenan como plegarias antiguas que abren el camino. El humo asciende al cielo llevando el alma, y las aguas del río purifican su recuerdo. El Agni, el fuego sagrado, consume la materia para liberar su esencia. Así la llama no destruye, sino transforma, y el alma continúa su viaje, renaciendo una y otra vez hasta alcanzar la iluminación. En los templos de Varanasi, los sacerdotes dicen que si mueres en la orilla de Ganges, tu espíritu rompe el ciclo y alcanza la eternidad. Pero si escuchas con atención, en el silencio, entre los cánticos y las campanas, todavía se percibe el murmullo de las almas que siguen buscando su camino. En las alturas del Tíbet, donde el viento corta el alma y los cielos parecen tocar la eternidad, la muerte se recibe con sabiduría. El bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, enseña que el alma pasa por diferentes estados después de la muerte. Durante 49 días el espíritu atraviesa visiones, luces y pruebas internas. Lo que experimenta depende de su conciencia. Por eso, los monjes rezan al oído del difunto, guiando su mente a través del tránsito. Le recuerdan que lo que ve no es real, sino reflejo de su propia energía. Si logra comprenderlo, el alma se libera del ciclo, si no, renace. En esos ritos, la muerte no se teme, se acompaña. El alma no está sola. La comunidad espiritual camina con ella, iluminando su sendero con mantras, incienso y cuencos sagrados. En China, cada séptimo mes lunar, las puertas del inframundo se abren y los espíritus descienden al mundo de los vivos. En el Festival de los Fantasmas Hambrientos, una celebración donde los muertos son alimentados con ofrendas, arroz, té y frutas, las familias encienden velas y queman incienso. Pero también hay un papel simbólico. Casas, dinero, ropa, todo hecho de papel y fuego. Creen que al arder, esos objetos cruzan el velo y llegan al otro lado para convertirlos en energía. Las almas que no reciben ofrendas vagan hambrientas y sin paz. Por eso, los altares se llenan de comida y plegarias, para apaciguar a los que sufren, para honrar a los que amaron. La tradición enseña que los muertos siguen observando, y si el equilibrio se rompe, si se los olvida, pueden regresar en forma de sueños, sombras o presencias que buscan atención. El respeto entonces no es miedo, es reconocimiento. En Japón, el Obon es el festival donde los espíritus regresan a casa. Durante 3 días de verano, las familias limpian sus altares, encienden faroles de papel y preparan comidas para recibir a los ancestros. Las luces guían a las almas en su camino de vuelta al hogar. Y al final, los faroles son liberados sobre el agua, flotando suavemente sobre el mar. Cada farol simboliza un espíritu que regresa al más allá, dejando una estela de luz sobre la superficie. El Obon no es un duelo, es una danza entre generaciones. Las almas de los muertos y los corazones de los vivos se unen por unos días, recordando que el amor atraviesa los planos. Desde el fuego de Ganges hasta las linternas de Obon, Asia enseña una verdad universal. La muerte no rompe el hilo, solo lo transforma. El alma es energía en movimiento, un suspiro que viaja de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, hasta alcanzar la pureza total. Por eso, aquí la muerte no se teme ni se esconde, se contempla, se honra y se entiende.
En Oriente el silencio no es vacío, es un puente donde cada oración, cada llama, cada campana que suena abre una puerta invisible. Y cuando esta puerta se abre, los muertos no regresan para asustar, regresan para enseñar, porque la vida y la muerte son solo los dos extremos del mismo respiro cósmico. Y cuando entendés eso, el miedo se disuelve. Solo queda la energía, la que nunca muere, la que vuelve una y otra vez. La noche calla, pero las almas escuchan. Los velos entre mundos se disuelven, y el eco de los antiguos susurros vibra en cada rincón de tu ser. Ya recorrimos América, Europa, Asia, y cada rincón la muerte nos habló con una voz distinta, pero un mismo mensaje. No hay fin, solo transformación. Siente la energía que aún danza a tu alrededor, siéntela. Es la memoria de los que fueron y la promesa de lo que no volverá. Cuando invoques mi nombre, recuerda, yo soy Gitana Aluka y mi voz te envuelve. Mi energía te sigue, porque cuando me nombras, el misterio despierta y en el silencio que queda, las almas sonríen porque saben que en la oscuridad de la vida sigue ardiendo.